Este es el programa número 1 de la televisión quillera, Las Historias de Flash, presentado por el super periodista Edgar García Ochoa. Historia, anécdotas, personajes, sucesos. Dirección general Fernando López. Bueno, las historias de Flash, que ya ustedes saben que ya es tradicional. Yo siempre estoy humeando por ahí qué tema que produzca impacto. Y esta entrevista la hago primeramente por tratarse de una persona que admiro muchísimo, que no de ahora, de hace mucho tiempo, ecuánime, sabio, buen analista. Uno aprende con todas las cosas que dice Emilio Lévolo. Y esta entrevista la voy a realizar por petición de mucha gente, inclusive por el dueño del canal, que cada vez que me encuentro siempre me hace alusión: ay, ¿cuándo vas a entrevistar a Emilio Lévolo? ¿Por qué? Porque Emilio, las cosas que dicen son de mucha experiencia, porque ha vivido mucho y ha tenido cercanía con el poder. No de ahora, de hace mucho tiempo. Emilio, la primera pregunta es, que es una palabra que ya está como trillada, el cambio, que si ha habido cambio, no ha habido cambio. Uno se monta en un taxi y todo el mundo quiere meterse en el tema. Y mi pregunta para ti, la primera es, yo creo que el cambio ha sido universal, total, en el mundo. No lo miremos a nivel local. Bueno, primero déjame agradecerte la introducción, que es demasiado generosa para conmigo, y te agradezco la pregunta es mucho más importante de lo que la gente piensa. Porque las civilizaciones no son estáticas. Los cavernícolas, que eran nómadas, fueron cambiando a lo que hoy somos nosotros los hombres. No nos quedamos en la época de la edad de las cavernas. Y como no se trata de hacer un recuento histórico de las revoluciones, te la voy a resumir en 2 o 3 minutos para los televidentes. Las primeras civilizaciones, los cavernícolas se fueron desarrollando de acuerdo con el conocimiento. A medida que el conocimiento les iba llegando, pues el cavernícola empezó. La primera revolución fue industrial. El hombre cavernícola andaba detrás de la comida. Si la liebre se iba para Puerto Colombia, arrancaba detrás de la liebre. Era nómada. Y hasta que descubrió que porque iba a ir detrás de la liebre, empezó a conocer que podía domesticar los animales. Y cuando él se quedó a domesticar los animales, creció la familia. Porque antes las familias no existían. El cavernícola cogía por acá, la mujer cavernícola cogía por allá. Entonces, esa fue la primera revolución, la revolución agrícola. Y esto trajo como consecuencia que se fueran desarrollando. Después vinieron las civilizaciones egipcias, la mesopotámica, etcétera, etcétera. Pero le voy a brincar a la Edad Media, que duró 1700 años, donde Dios mandaba. El mundo giraba alrededor de Dios. Dios era el juez. Dios ponía los monarcas. Los monarcas venían por orden de Dios. Y como eso va ligado al poder económico y poder político, quienes mandaban eran los cleros, era el clero, los nobles y el resto de la gente. Después, por allá por el año, y así era, todo giraba alrededor de Dios. En el año 1700 empezó, primero se inventa la imprenta, la gente empieza a leer, crece una nueva etapa que es la ilustración. La gente se empieza a ilustrar. Viene Rousseau, viene Montesquieu, viene Voltaire, vienen esos artistas y la gente empieza a decir, oye, si nosotros nos inventamos a Dios, que es esa vaina que los dioses y que nos están mandando a nosotros. Y viene la Revolución Francesa y viene la otra revolución. Porque es que las revoluciones entran por detrás, cuando tú no te das cuenta, y cuando vienes a ver, estalla la revolución. Viene la Revolución Francesa
y el hombre asume el poder, reemplaza a Dios, nacen los partidos políticos y crece el conservatismo y el liberalismo con distintos nombres. En esa época eran los girondinos pero de todas maneras el conservatismo eran los que estaban en poder, no querían dejar el poder, ¿no? Y los que no estaban en el poder querían estar en el poder. Esos son los liberales y los conservadores. Con esa revolución viene la revolución francesa y empieza el hombre. Se dividen los poderes, viene el poder judicial que reemplaza a los curas que eran los que dictaban la orden. Y cuando están en la mitad de eso, viene y se les mete por la espalda, por atrás, la revolución industrial. Un tipo descubre la máquina de vapor. Vienen los descubrimientos. Sí, pero no, descubre la máquina de vapor. Por eso y con esa vaina, ¿qué pasa? El ferrocarril, ¿verdad? La gente se empieza a trasladar de pronto de la noche a la mañana en ferrocarril, en los barcos. Sorpresa. Barcos. Y crecen las fábricas. Increíble. Y vienen las fábricas. Y cuando crecen las fábricas, la gente se viene del campo a las ciudades. Se fundan las ciudades. Oye. Y empieza la gente a crecer y empiezan los industriales a mandar. Y como no había reglas de juego, los ponían a trabajar a los niñitos 12 horas y a trabajar a 24 horas jornada y no les pagaban. Y se da cuenta un señor Marx por allá de que están explotando y viene la revolución socialista y el comunismo y el capitalismo, y crece el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Y eso debería hacerlo como un tratado, como hacer como un libro, mano, lo que tú estás haciendo aquí, si no sé. Oye, sí, continúa. Y viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y salen los Estados Unidos como los líderes de la guerra. Y viene en los Estados Unidos y dice, ¿cómo hago yo para ser líder? Y reúne 44 en Washington, reúne 44. Ahí dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y se crea el PID, el Plan Interamericano de Defensa. Dice, vamos a defendernos todos. ¿Por qué? Porque necesitaba ser el líder. Vamos a defendernos todos contra el comunismo. Y se crean, pero ¿cómo manejamos a esos países? Marica, con la plata. ¿Y cómo maneja la plata? Marica, creamos el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, y crean esos bancos para manejar los bancos de los países. Y como es una estrategia de defensa de los países, se unen los ejércitos de todos esos países, de América Latina y de todo. Y dice, pero hay quien nos vigila para que sea de amigos de nosotros. Entonces se crean las Naciones Unidas y la OEA. Increíble. Y se va desarrollando. ¿Correcto? Y estamos básicamente en lo que estamos nosotros ahora. Pero para eso, tú sabes, necesitas un enemigo. El enemigo era el comunismo. El enemigo es. Y ahora vamos a lo que estamos ahora. Entonces, estamos en esa situación. Pero los Estados Unidos, que no es ningún pendejo, coge lo mejor del socialismo y se queda con él. Se queda con todo. El subsidio, la mejor escuela pública, que pagada por el socialismo, lo tienen los Estados Unidos: escuela pública, escuela privada, la salud, el subsidio al trabajador, el subsidio al desempleado, el subsidio a todo. O sea, el socialismo con el capitalismo en los Estados Unidos. Allá no existe el problema del socialismo. Y tiene un concepto, dice, hay que pagarle bien al trabajador. Porque si al trabajador se le paga un buen sueldo, esa es la demanda de la fábrica. Porque si una vez que tenga la plata para sus necesidades básicas satisfechas y le quede un ahorro para comprar camisa, y va a comprar zapatos, claro. y va a comprar más comida,
Aquí lo tenemos como un gasto. El trabajador es un gasto. Hay que pagarle lo menos posible porque es un gasto, porque entonces yo quiero ganar más, que es un error. Entonces, y vamos ahora a aterrizar la hora. Y cuando estamos en la mitad de esto, del Partido Liberal y Partido Conservador, y aquí estamos en unos estratos. Ajá. Estrato 1, estrato 2, 3, 4, 5, 6. Sí. El estrato 6 es el estrato alto. ¿Qué es un estrato 6? Aquí. Tipo que vive en una casa de 1.000 millones. Esos son $250.000. Y el estrato 5 vive en una casita de un poquito menos. Entonces el jefe es el que vive en el estrato 6, es el que manda ahí encima. Tiene un poquito de plata, ¿no? Sí. Así tiene un yatecito allá afuerita y tiene de pronto un apartamentico, ¿verdad? Bueno, me hace enseña que hay una segunda parte. Tienes que cerrar. ¿Con qué vas a cerrar? Porque esto es una cosa que... Te voy a cerrar con esto. Ajá. Y cuando estamos en la mitad de los estratos, Ajá. El estrato 6, que es el poder, el estrato 4, y los obreros, que son estrato 1 y 2, y la clase media, que es 3 y 4, se mete la revolución tecnológica. Y la gente piensa que la revolución tecnológica es un computador, pero resulta que la revolución tecnológica trajo una nueva clase que sobrepasó los límites. Tipo que en vez de ganarse 10 millones o 4.000 millones, se ganan 30.000 millones mensuales, 60.000 millones, 200 billones de dólares, 300 billones, y crece una clase económica superpoderosa que se aprovecha, y los grupos empresariales antioqueños y los Ardila Lules y los Sarmiento Angulo se vuelven multimillonarios y se crean, son dueños de todos los bancos. No estoy diciendo opiniones, estoy diciendo realidades. Así es. Todos los bancos les pertenecen a ese grupo. Y todos los medios de comunicación también le pertenecen a ese grupo. Y todos los gremios le pertenecen a ese grupo. Y se quedaron con la plata del gobierno a través de las concesiones. Se quedaron con... ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? La luz. Ese es un contrato que tienen ellos con el gobierno. La salud. Empezaron a construir sus propias clínicas, empezaron a construir sus laboratorios, empezaron a construir eso. ¿Sí? Y se han quedado con la salud, con la educación, con los aeropuertos, con los puertos. Se han quedado con absolutamente todo. Y esa clase que crece es el estrato 6. Eso no es que tienen un avioncito y que vive en un apartamento de 1.000 millones. Tienen jet privado, tienen yate, tienen de todo, de todo. Y los hijos de los estratos 5 no pueden crear empresas porque no lo dejan. No tienen la plata para crear empresas. Entonces nosotros, los estratos 6, se convierten en la clase media. Una clase media que se va empobreciendo. Y la clase baja no les importa porque ellos tienen trabajo con la clase. Entonces una pregunta que voy a hacer aquí. Entonces, con razón, esos discursos incendiarios de Petro, ¿no? Incendiarios. Porque realmente lo que dice Petro y lo que está hablando últimamente en una forma es la realidad. Que tú estás diciendo es la realidad. Petro no está diciendo nada que no se... Cada vez que él habla, restrega eso. Esa es la verdad. Entonces, esa es la verdad. La revolución tecnológica ha traído como consecuencia la revolución política y el cambio en el poder. Así es. Fíjate tú que quien lidera y desaparecen los partidos políticos como han desaparecido, quien lidera las encuestas es Vicky Dávila. ¿De quién es ella candidata? Del grupo. Del grupo económico. Y lo mismo la Ximena Durán y todo el SAT. Del grupo económico que reemplaza, y se está acabando la clase política como tal, y surge ese grupo poderoso que es los grupos económicos, el grupo empresarial antioqueño, el grupo Ardila Lules, y son los que están acaparando el poder. Una pregunta que te voy a hacer, ¿en qué va a terminar
estamos apenas en la mitad del proceso. Eso va a terminar que se van a apoderar absolutamente de todo. Hoy tienen absolutamente todo. Todo está concesionado. Mira, los faros, el alumbrado público está concesionado, los semáforos están concesionados, el tránsito está concesionado, los servicios públicos están concesionados, las vías están concesionadas. Los problemas que tenemos en Barranquilla no es contra los políticos, no es contra el comunismo, no es contra el socialismo. Los problemas que tenemos es la electricidad, los peajes, Mallorquín, todo esto es con el sector privado. Mis televidentes están escuchando aquí lo que querían escuchar. Esa es la verdad. Tengo mis ratos largos que no oí una persona que hablara con tanta claridad, porque por ahí se escucha la gente, tú coges, pues uno se monta mucho en taxi, en los lugares, hablan, pero sin ninguna fuerza, como lo que tú estás diciendo, que es la realidad, pero la realidad. Por eso soy discurso incendiario. Yo te voy a hacer una pregunta ya cambiando de tema. ¿Tú recuerdas algún presidente nuestro o algún líder que tuviera esos discursos como los de Petro? Tal vez Gaitán, ¿verdad? Así con esa... Sí. Que yo no recuerdo a alguien que tuviera esa... Y se le nota la inconformidad y cierto, no voy a decir la palabra odio, ¿no? Pero no sé cómo calificar lo que él trata de mostrar a la gente, ¿no? No sé. Me gustaría que opinaras sobre ese punto. Es que estamos en la mitad de ese cambio. Ese cambio es demasiado brusco. La gente está pensando que hay una contradicción, que hay una confrontación entre izquierda y derecha. No. Es un problema entre la clase rica, súper rica, esa que se está ganando millones de pesos, contra la clase actual, que no se ha dado cuenta que no tienen forma de subsistir la clase económica, porque no puede competir con esa clase. No se puede competir con ningún lado. Y que sus hijos y los hijos nuestros van a ser empleados de ellos. No pueden abrir una empresa, no pueden abrir. Mira, aquí se abrió una fábrica de cemento enorme que se hizo en Sabana Grande. Y iba a crear 700 empleos. Empezaron a trabajar, empezaron a vender cemento y vino el Cementos del Caribe y dije, no me van a hacer competencia, y le puso el cemento a costo. Dijo, le compro la fábrica. Dijo, no, todavía podemos decir, los Cantecolonas eran los dueños de eso. Entonces vino y dijo, entonces vamos a venderlo a pérdida. Empezó a vender a pérdida, y cuando estaban vendiendo a pérdida, la fábrica nueva de Santa Colona no pudo más y se las vendió a Cemento del Caribe. Bueno, una pregunta. ¿Qué hizo Cemento del Caribe? Compró la fábrica y la cerró. Esta pregunta que te quiero hacer: ¿de qué sirven estos senadores nuestros, los parlamentarios? ¿De qué sirven los que fiscalizan, el procurador? ¿Qué labor hacen ante una situación como esta? Ninguna, porque los acuerdos se tienen que hacer con el sector económico, que es el que está mandando. Entonces, el gran acuerdo nacional no lo va a hacer. Gaviria, Uribe, Pastrana, no van a poner presidente, no van a poner nada. Quien va a poner presidente es los grupos económicos, quienes están manejando los grupos. Si hay un acuerdo nacional, tiene que ser cabeza de ellos. Es que estamos en medio de un cambio, y a medida que este cambio va progresando, se va enriqueciendo más y más y más y más y más y más, y va dejando atrás ese sistema político anterior. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer como años anteriores, que estas charlas las hacíamos semanales, y la gente va a quedar picada con lo que estamos hablando, lo que estás hablando tú, porque yo estoy aprendiendo, yo estoy escuchando. Así como mucha gente que está viéndonos escucha una opinión tuya, no carajo, pero yo quisiera hacer una pregunta a ti. Y eso me atañe a mí y a ti. Las personas que ya somos de la tercera edad, hemos visto tantas cosas y todavía lo que falta por ver, ¿cierto? ¿Cómo te ha sorprendido a ti ya en la parte humana? Ya no la parte esta que me has analizado, sino la parte de las actividades, por ejemplo, de los niños, de la salud mental,
de los vicios, sí, etcétera, etcétera. Que eso antes no sucedía. Estamos viviendo algunas cosas que uno queda como así, desde lo que todos los días vemos, no sé. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos tenido una suerte de ser testigos de todos los cambios que se han hecho. En eso que yo digo yo. Sí. Yo cuando iba a pensar, por ejemplo, de que un equipo de fútbol de mujeres, todas tienen sus novias. Y eso lo aceptan normalmente. Y en los reinados, y una mujer trans está en un reinado. Cosas que hay que aceptarlas y yo no protesto. Son cosas que uno está viviendo, está viendo. Y los niños que ahora se pierden porque quieren ser influenciadores. Entonces quieren hacer aromas, quieren hacer cosas. Y la salud mental total de lo que está ocurriendo. Y los inventos que vendrán, hay que prepararse de las cosas que van a venir. Eso tiene un sentido. Sí. El conocimiento se duplicaba cada 2000 años. Sí. Después se duplicaba cada 500 años. Después se duplicaba a 300 años. Después duplicando cada 80 años. Ahora se duplica cada 5 años. ¿Qué significa eso? Que los que están estudiando medicina hoy, cuando se gradúen dentro de 5 años, están obsoletos. Y yo por lo menos, me he sido un hombre del mundo, a mí nada de esto me sorprende en el sentido de que lo veo como si, me adapto, hay que adaptarse, O si no te dicen dinosaurio, te dicen dinosaurio, yo me adapto a todo lo que estoy viendo, me adapto, y observo y miro y opino, porque he visto de todo, ¿no? Desde que empezó toda hasta hoy, caramba, cada década, más sorpresa, más sorpresa. Va cambiando demasiado rápido. Demasiado rápido, sí. Inclusive en la procreación también, en la cuestión de la medicina, en todo sentido, la música. Tú te puedes imaginar la música de ahora, lo que está pasando con la música, porque los héroes son una cosa impresionante. Yo a veces no les entiendo lo que están cantando, pero bueno, son los héroes. Sí. Y uno si no se adapta, desaparece, madre. Y el hombre es un animal de adaptación. Claro. Yo me adapté, yo participo en todo. Bueno, el programa ya, lamentablemente, tú nos has dado una lección de la realidad de cuál es el cambio. Yo quisiera preguntarte si tú crees que la posibilidad, tú eres un hombre muy ocupado, un hombre se pudiera hacer esto.